investigación en este momento se mantienen abiertas. Y en su reporte de ayer, la Secretaría de Salud Federal reportó más de 5,000 nuevos casos de COVID-19, 13 muertes también. Los reportes diarios de COVID-19 volvieron el lunes, esto por el aumento de casos en el país, principalmente en los estados de Baja California Sur, en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Yucatán, en Quintana Roo, también en Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Nayarit y Baja California, o sea que en buena parte del país. Con el aumento del contagio, el aumento de contagios, por lo menos 37 hospitales del país ya reportan ocupación hospitalaria del 100% en camas generales. En el caso de las camas con ventilador, hay 5 hospitales en el país ya con una saturación del 100%. Y sobre este tema, vamos a hacer contacto en este momento con nuestro doctor de cabecera, el doctor Paco Moreno. Él es jefe de servicio de medicina interna encargado del programa COVID-19 del Centro Médico ABC. Paco, querido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Adela, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Saludos a todos en la mesa. Al contrario, gracias como siempre por tu generosidad y tu disponibilidad. Muchas gracias. Gracias, Paco. Oye, ¿qué pensamos luego de esto que acabo de decir? Un aumento de contagios por COVID-19. Mira, viene pasando desde prácticamente mayo. Coinciden el mismo escenario que sucedió el año pasado. Baja en cuanto a los cuidados que tenemos, aumento de graduaciones, viajes de graduación, fiestas por terminación de curso, etcétera. Y esto provoca que empiece a haber más contagios en la comunidad. Ahora, el problema que tenemos es que si antes se hacían pocas pruebas, pues ahora se hacen mínimas pruebas. Es decir, ya no hay kioscos, ya no hay sitios en donde las personas que no pueden irse a realizar una prueba a un laboratorio privado lo hagan. Y por lo tanto, a pesar de que tenemos un incremento en números realmente, como ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia, pues no sabemos qué tantos casos estamos teniendo. Y el otro problema que comentas es que ya muchos hospitales que se habían convertido en hospitales COVID volvieron a atender a pacientes pues, que requieren la atención por otras enfermedades, y entonces el número de camas disponibles para pacientes COVID es mucho menor. Da la impresión de que estos casos están siendo menos agresivos, probablemente porque ya hay una inmunidad muy grande a través de la exposición por estos 2 años que hemos tenido, por las vacunas, pero lo que nos preocupa mucho es la falta de vacunación a los menores de edad, entre 5 y 12 años, en este país, por razones inexplicables. Es inaudito que incluso personas que tienen amparo en mano no pueden vacunar a sus hijos porque simplemente no quieren vacunar a niños mexicanos, y hemos estado viendo un incremento en hospitalizaciones, en desafortunadamente fallecimientos por niños con COVID. No me digas. Oye, y si es inexplicable, no se entiende por qué no se ha hecho la vacunación a niños. Mira, seguramente es una cuestión más de tipo económico, pero ¿qué proyecto de país puede ser más importante que proteger a la niñez de tu nación, el futuro de México? Hemos visto que sobre todo con la nueva variante Omicron y las subvariantes, hay más afección del tracto respiratorio alto y los niños presentan bronquitis, croup, cuadros asmatiformes. También hemos visto más cuadros de enfermedad inflamatoria sistémica después de COVID en los niños, y también hay COVID largo en los niños. Entonces, ¿por qué si están todos estos datos? ¿Por qué si en países del primer mundo ya se está aplicando el refuerzo? Es decir, ya llevan 6 meses de haber empezado a vacunar a niños. ¿Por qué nuestro país sigue siendo esta característica de no queremos vacunarlos? Cuando pues es un derecho, la salud es un derecho constitucional, y además, más si no estamos hablando de la niñez, ¿no? De personas que pues no pueden por sí mismas irse y vacunarse en algún otro lado. La verdad es muy triste y frustrante para los que llegamos a ver niños enfermos. Es una cuestión que realmente pues sí te rompe el corazón. Pues No sí, te puedo sin decir de duda. otra forma. Y sobre todo sí estamos enfrentando esto que ya le llaman una quinta ola, Paco.
Es Y una quinta niños sin ola, vacunar. definitivo. Estamos teniendo un incremento en casos, aunque para muchos estados, para la propia autoridad federal, daría la impresión que es mejor voltear a otro lado y decir, no, ya la pandemia ya se terminó. También el mensaje que ha recibido la sociedad de tantas veces decirles que ya se terminó la pandemia cuando esto no ha ocurrido. Recordemos, el virus no se elimina por decreto o por campaña electoral, el virus sigue ahí. Entonces, pues eso también cansa a la sociedad, tenemos una fatiga pandémica, ya no quieren usar cubrebocas, y bueno, el virus sigue, entonces tenemos que seguir cuidando a personas vulnerables, exigiendo que vacunen a niños. Yo creo que ese es lo más importante, la misión más importante que tenemos todos los que nos dedicamos a salud, es exigir la vacuna para niños entre 5 y 12 años, que es segura, que ya se ha aplicado más de 60 millones de dosis en el mundo, que no hay problemas y que además pues estamos viendo un incremento en este tipo de problemas en México. Creo que es prioridad este asunto. Ahora, dime algo, Paco. Se ha visto también el caso de otros virus distintos en niños, porque luego de estar 2 meses encerrados, ¿no? Pues no hicieron anticuerpos. Y yo no sé si esto sea cierto o tú cómo has visto esto. Es una realidad, Adela. Yo creo que dentro de las cosas que no hemos visto todavía es el impacto de este aislamiento, confinamiento o simplemente la falta de exposición, ¿no? Yo creo que los dos grupos de edad más afectados son niños y personas de tercera edad. Niños y adolescentes por la falta de interacción social, por la falta de la interacción en las guarderías, en kinder y estos sitios en donde el individuo empieza a exponerse a otros virus en forma temprana, desarrolla anticuerpos, y hemos visto que algunos tipos de enfermedades son muy comunes en la niñez temprana y que conforme se va prolongando el tiempo en el que tú te expones a ese virus, puede ser que el cuadro sea más grave. Incluso una de las teorías de la hepatitis de esta de origen desconocido ha sido ese, de que es una falta de exposición a un adenovirus 41. Y las personas de tercera edad pues han tenido una disminución en la interacción social, física, y pues esos dos grupos de edad han sido brutalmente afectados. Creo que son áreas en donde tenemos que plantear programas de rehabilitación para el futuro, porque realmente es una situación que vemos cada día con más evidencia. Y lo que comentas de los niños sí es real. 2 años de tener a los niños encerrados, de no haberlos expuesto con sus amigos, pues también no solamente es la interacción social, sino la interacción biológica que evita que desarrollen defensas como era lo natural, ¿no? Pues sí, ahora, y en medio, tú has sido muy crítico desde un inicio de la estrategia que se ha llevado a cabo en nuestro país frente a la pandemia, Paco. Yo te preguntaría, esto de que desde Palacio Nacional, cuando llevamos 2 años y cacho, ¿no? De médicos incluso exponiéndose, de que México ha sido el país en donde el sector salud se ha visto más afectado. Y desde Palacio Nacional, pues esta diatriba en contra de los médicos del país, ¿no? De médicos que no quieren irse a zonas alejadas, etcétera, etcétera. No sé cómo han percibido los médicos estas declaraciones del presidente. Pues mira, muy frustrante porque creo que muchos hemos perdido a compañeros, amigos, enfermeros, enfermeras, compañeros de carrera, de trabajo, y los viste irse solamente haciendo una cosa, cumpliendo con el tratar de ayudar en este país a que menos personas fallecieran. Sabemos que el equipo de protección personal en México no se tuvo a tiempo. Sabemos que por razones de discriminación, no hay otra forma de decirlo, a los trabajadores de la salud que nos estamos en instituciones privadas, no se nos vacunó a tiempo. Tengo un par de compañeros que fallecieron en marzo y abril, cuando pudieron haber estado vacunados y que no pudieron vacunarse porque no tenían visa o no tenían cómo viajar a otro lado a vacunarse, y éramos parte de esa primera línea de enfrentar al virus. Entonces, con todo y el cansancio, el agotamiento, la frustración de que
pues somos los primeros que quieren que esta pandemia termine. Además de todo eso, recibir ataques por parte de la autoridad, pues no hace más que aumentar tu impotencia, tu frustración y sí, el enojo. Creo que el gremio médico está molesto con la forma como se nos ha tratado, y pues no somos los culpables del problema de salud que existe. La pandemia se minimizó, se manejó en forma austera, no se hicieron pruebas suficientes, se rechazó el uso del cubrebocas, que pues la autoridad gubernamental no la usa y no lo usó, y por ello ellos también se contagiaron, pero ellos tuvieron acceso a medicamentos que en este momento existen y que no tenemos tampoco disponibles en México, porque sí los autorizan, pero no los compran, y entonces no los podemos adquirir. Ahora, tenemos que entender que el COVID ya llegó para quedarse, Paco. Sí, Ya es y mira, endémico. las buenas noticias en cuanto a esto es que uno empieza a ver más medicamentos que pueden ayudar a evitar que la enfermedad progrese si lo detectas a tiempo. La otra buena noticia es que ya está por aprobarse la vacuna, la nueva vacuna de variantes que están desarrollando por parte de Moderna, y probablemente esta vacuna esté en un par de meses o 3 meses disponible. La cuestión aquí es que como país, como mexicanos, sientes que pues vamos meses atrás de lo que se hace en otras partes del mundo. Es decir, hace 6 meses ya estaban vacunando a niños en otros lados y aquí no lo hacen. Hace 6 meses ya tenían disponibilidad de medicamentos para tratar COVID y aquí en México todavía no los tenemos. Y entonces las noticias son muy prometedoras en cuanto a que la enfermedad va a volverse una enfermedad que exista, pero que no produzca esta cantidad de fallecidos que por, sabes, exceso de mortalidad en México estamos llegando a más de 650,000 fallecidos por COVID-19, Sí, sí, sí. una cifra que es verdaderamente aterradora y que pareciera que de todas maneras no ha provocado un cambio en la estrategia, en las ganas de mejorar la situación y más bien en hacer una crítica a un sistema de salud que sí está desgastado, está sin insumos, está frustrado, pero pues no ha dejado de trabajar. Hay personas que ya llevan hasta 3 refuerzos, ¿no? En distintos países. En distintos países se está aplicando ya hasta el cuarto refuerzo. El cuarto Y refuerzo. entendamos que esto es porque la pandemia se ha prolongado demasiado y porque se ha visto que conforme pasa el tiempo tus anticuerpos decaen y con las nuevas variantes y subvariantes pues ha habido más reinfecciones. Yo lo que le diría a tu auditorio es, pues sigan usando cubrebocas en espacios cerrados, mantengan una buena calidad de aire, eviten ir a lugares aglomerados y sobre todo evaluarse a sí mismo. Si tú eres una persona vulnerable porque tienes mayor edad, porque eres obeso, porque tienes diabetes, hipertensión o porque estás en un tratamiento por cáncer, pues tú tienes que cuidarte más porque no puedes depender de que se cuiden los demás. La gente se molesta porque otros no usan cubrebocas. Es real, es muy a la decisión de cada quien, pero pues hay que recordar que es una medida solidaria. Si tú no estás en condiciones físicas como para enfrentar esta enfermedad, mejor cuídate y cuida a los tuyos. Sin duda. Oye, Paco, bueno, y ahora ya vuelven los informes diarios y esto de COVID, esto genera cierta inquietud, ¿no? Porque pues quiere decir que han aumentado los casos de contagios. Así es, el número de contagiados es mucho mayor, lo ves por la cantidad de pacientes que empiezan a Claro, buscarte claro. porque tienen COVID. Entonces, otra vez, están ahorita diciendo, tenemos muchos casos nuevos, pero no hospitalizados. La realidad es que, como lo hemos visto a través de toda la pandemia, las hospitalizaciones ocurren 2 semanas después de que hay el alza en casos, porque son los pacientes que se deterioran unos días después de haber adquirido COVID. No podemos seguirnos arriesgando a ver qué pasa, porque Sí, eso sí. es lo que parecería que sucede, ¿no? Ya va a pasar, ya no nos preocupemos, ¿no? Hay que ocuparnos, ¿no? No podemos seguir con esta sensación de que se mueren 100, 50, 80 o 500 y que pareciera que nada más es una cifra que se da día a día y que ya nos acostumbramos a que la gente se muere por la COVID y no hay muchos cambios en cuanto a cómo enfrentar esta enfermedad con una estrategia de salud que tuviera
incluidos medicamentos, que tuviera incluidos vacunas para niños, que tuviera incluidos protocolos en hospitales. Creo que nos falta todavía mucho. Creo que no hemos aprendido lo suficiente y pues tenemos como sociedad que cuidarnos. Pues sí, pues sí. Y hay que vacunarse, ¿no? Después de pues casi que año y medio de que se empezaron a aplicar las vacunas, no ha habido ninguna reacción, ¿no? Luego la gente tiene miedo a vacunarse, pero yo creo que eso les da confianza y pues confianza sobre todo de que es una vacuna diseñada para eso, pues. 12,000 millones de dosis se han aplicado en el mundo. Es decir, más dosis se han aplicado que seres humanos que hay en el planeta. Y si esto fuera algo realmente que provocara un problema médico, un problema de todos los que se han hablado, pues estaríamos hablando de una cuestión terrible en cuanto a una catástrofe. No es así. Gracias a las vacunas se ha logrado disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Gracias a las vacunas, mucha gente que pudo haber fallecido en la onda Delta, en la ola Omicron, no ha sucedido. Entonces, confíen en las vacunas. Ya llevamos año y medio, además de la aplicación. Sí, ya los efectos colaterales ya los hubiéramos visto. Exacto. Hay que confiar en ello. Ya. Ya que te tengo en la línea, déjame aprovechar, Paco, porque también mucha inquietud ya está generando entre todos, pues esta viruela, la llamada viruela del mono. La pregunta a la que yo me gustaría que dieras respuesta, Paco, es si la vacuna de la viruela humana protege contra esta viruela del mono. Sí parece haber una protección. La cuestión es que la vacuna de la viruela se dejó de aplicar a finales de los 70s, 80s, porque en 1977 se declaró erradicar a la viruela humana. El último caso fue en Somalia. Y pues los que ya tenemos más edad, alguna ventaja tendríamos que tener, ¿no? Recibimos la vacuna de la viruela, tenemos cierta protección. Pero hay una vacuna de la viruela del mono que ya está disponible y que también es de estas situaciones en donde sí hay 2 casos reportados ya en México, pero deberíamos de estar tomando medidas para adquirir vacunas de la viruela humana, para tener medicamentos que hay para la viruela humana. No es el mismo caso que el COVID-19, no hay que alarmarse de esa forma porque no es tan contagiosa, no es una enfermedad nueva, la enfermedad se conoce desde 1958, en 1970 fue el primer caso. La enfermedad requiere un contacto mucho más estrecho para que exista la diseminación. Entonces no estamos hablando de COVID-19, pero eso no implica que debamos de tener medidas de control y vigilancia epidemiológica que daría la impresión que pues no se toman, porque hablan de esta persona que se contagió en Vallarta, no sabemos cuáles fueron sus contactos. Sí, no sabemos cómo va a resultar aquello. Entonces, la enfermedad tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días. Pudiéramos entonces en 3 semanas decir, ay, fíjense que ahora ya hay más casos. Y entonces empiezas a tomar medidas siempre detrás del problema. En medicina, en salud, y tú lo sabes bien, Adela, si no vas adelante del problema, siempre vas persiguiendo a la enfermedad. Y eso es lo que nos ha pasado con COVID-19. Oye, y decías que el contagio de la viruela del mono se da de manera más estrecha. ¿Te refieres a relaciones íntimas o a qué te refieres exactamente? No es exclusivo de relaciones íntimas, sí parece tener un componente de transmisión sexual importante, pero también el contacto con las lesiones. Si tú tocas esas lesiones te puedes contagiar. Okay. Y se ha visto que gente que vive en el mismo sitio, probablemente por secreciones respiratorias más grandes, no gotitas chiquitas como COVID-19, sino por una exposición más prolongada a gotas de secreción respiratoria grandes, pudieran contagiarse. Evidentemente, como les comento, es una enfermedad que ya se conoce, que no es tan letal, es una enfermedad que tiene un bajo grado de mortalidad, pero no queremos tener otra epidemia. Claro. Cuando todavía no salimos de la que estamos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Te agradezco mucho, Paco. Entonces, sí hay vacuna para la viruela del mono, pero no en México. Así es, ya hay vacuna para la viruela del mono y hay medicamento para la viruela del mono. Tampoco en México. Tampoco hay en México. Tampoco en México. Mira, más que no lo haya ahorita, lo que preocupa es que no hay ninguna
intención, ninguna de que gestión. vayan, exactamente, de que no hay ninguna intención de que parezca que vayan a hacer algo para tener. Entonces, lo van a adquirir cuando ya tengamos 800,000 casos, pues entonces siempre vas atrás de todo esto. Ya. Te mando un abrazo, Paco. Entonces, a seguirse cuidando, ¿no? Y si los otros no lo hacen, uno tiene que hacerlo. Así es. Te agradezco mucho, Paco. Un abrazo, como siempre. Un abrazo, Adela. Muchas gracias. Gracias. Es que, pues sí. A seguirse cuidando. A seguirse cuidando. Está cañón el fin del mundo. Del Está otro. cañón. Y a mí, o sea, y tiene razón Paco cuando dice que pues, no, es inexplicable el por qué no están vacunando a los niños. Claro, esa parte estuvo muy fuerte. 12 años. Y ahorita en la antesala, no en la antesala, ya en la quinta ya ola. en la quinta ola. Y con todo y amparos. Estaban diciendo que hay mucho contagio entre maestros, entre profesores, justamente.